Bueno, voy a grabar la sesión para que tengamos respaldo. Les cuento, muchachos, que ya está funcionando la plataforma de forma adecuada. Así es que, de una u otra forma, eso nos aliviana muchísimo el tema de que yo les esté diciendo, ay, que por qué no ha subido la cuestión, porque afortunadamente queda, creo que son 12 horas o máximo un día que se sube la clase automáticamente. Ustedes se meten a la plataforma y ahí va a decir, revisa tus clases grabadas y a partir de la clase anterior van a aparecer ahí en el modo, les aparece un cuadrito y en ese cuadrito aparece ir a la clase grabada y al lado dice clave. Entonces ustedes copian y pegan y pueden revisar la clase. ¿Alguien ha revisado la clase anterior de esa manera? Doctor, eso mismo le iba a consultar, es que yo lo intenté y ¿Mm? no me aparece y le consulté a los otros compañeros si es que podían hacerlo porque quizá era un problema de mi plataforma y nadie ha podido. Mira, les voy a mostrar, déjame, yo les muestro, porque yo lo hice, o sea, yo hice el ejercicio la vez anterior, déjame un segundo, espérate, voy a compartirles la pantalla para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Dame un segundito. Doctor, mientras tanto, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí, claro que sí. Sí, lo que pasa es que estoy con un temita familiar y quería pedirle si puedo conectarme por hoy día solo con audio. No hay ningún problema, tranquilo, doctor, no se preocupe. Muchas Dame gracias. un segundo, yo veo la manera de qué, de ver, pucha, no sé qué me está sucediendo hoy, pero soy lo menos tecnológico posible. Espérenme un poquito. Eso. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Espérate que me faltan admitir a dos muchachos. Entonces, denme un segundo. Eh, eso. Entonces, esperen, les voy a compartir un poco la pantalla para que lo veamos, porque si no es cuestión de la plataforma. Mire, a ver, déjame, yo corrijo esto por aquí. Entonces, universidad, acá está. Sí, porque para mí es súper importante saber si les está sirviendo o no el recurso, porque si no les está sirviendo el recurso, o sea, sería doble pega para mí y ahí me complica porque no sé dónde se graba la cuestión, ¿me entienden? Entonces, porque esto es automático, o sea, esto que estamos viendo ahora en este instante se está grabando y automáticamente se va a la plataforma de la universidad, no es que yo lo manipule, es algo interno. Entonces eso me podría generar cierto tipo de inconveniente, porque no sé, antes cuando el Zoom era el que yo tenía, era más fácil, porque yo mismo lo subí al canal y listo, era mucho más fácil, o sea, era engorroso, pero era más fácil. Pero ahora como es automático, entonces ahí estoy buscando la plataforma. Entonces, ya están, perdonarán, pero el internet no es el mejor, en ese momento no es el mejor, no es la mejor ayuda. Mira, ahí aparece, ¿ven? Revisa clases grabadas. Ve, a mí me aparece perfectamente. A nosotros no nos aparece, doctor. Aparece solo avisos y abajo tema 1, tema Sí. 2, tema 3, tema 4. Y en los temas, pero en los temas aparece, qué raro, chicos, No aparece en blanco, en verdad. qué raro. ¿Y será que estamos hablando de la misma plataforma? Yo voy a conversarlo, a ver. Sí, es la misma o se ve igual. Es que mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo muchas opciones acá. Por ejemplo, aquí están las del semestre pasado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el número de la plataforma de ustedes para yo revisarlo? Porque es el número del curso. Dos. Ah, ese. Ese número necesito que me den para yo conver. Este que aparece ahí donde yo Me tengo la sale manito. el 27681. A mí ese me sale, por lo menos. El de ginecología 2.
27, 6, 8, 11. Por el chat mejor. Lo voy a escribir. Este que estoy tocando yo acá, mira la pantalla. 27681. Voy a mirar por qué. Solo tiene un 1, doctor. En el mío no es 11, es 1. Entonces yo En el creo que mío por ahí también. puede estar. Mira, y ahí está, también aparece. O sea, yo creo que tenemos que hablar en la. Ahí escribí el código del curso, doctor. Ok, déjame ver dónde está la opción de chat. Bueno, ahora lo veo. Porque yo tengo solo esos números, ¿se dan cuenta? Entonces, acá está el 681, ya lo vi, es el último. Puede ser que yo lo esté subiendo a otro lado, vos niños, ¿se dan cuenta o no? Ah, claro, ahí está. Es que yo he estado subiendo todo a otra plataforma, o sea, no sé, ay, qué terrible. No sé, nosotros igual estamos como con problemas. Por lo mismo del semestre pasado hay compañeros que no nos entra todavía la plataforma, en La Serena. O sea, podemos ingresar y todo, pero está todo vacío y más o menos fue lo mismo que pasó el semestre pasado en realidad. Chuta, es que yo estaba, perdón, yo estaba subiendo las cosas a otra plataforma, ¿te das cuenta o no? Entonces era muy difícil que de esa manera nos comunicáramos. Porque mire, fíjense que yo estoy en esa plataforma, en esa última plataforma, yo no tengo nada. En cambio, en la anterior, mire, les voy a mostrar en la 811, que es un número más, ahí sí los tengo, acá. Entonces voy a tener que, a ver, voy a preguntarle, mire, ahí es que tengo todo. Entonces imagínense, ¿cómo hago yo para volver a subir toda la información a esa plataforma? Eso lo voy a Pero averiguar. ¿Te das puede cuenta o ser no? que nos den acceso a ese, porque el semestre pasado igual habían como 2 secciones en cada ramo y generalmente subían uno como a una sección y nosotros lo veíamos de ahí, pero teníamos acceso a las dos. Ya, yo voy a Quizás preguntar, puede ser. espérenme, yo anoto el número, anoto el número para que les den acceso a ustedes a esa plataforma, para no perder toda la pega que estamos haciendo y ¿qué? Para que ustedes puedan meterse en todo, ¿me entienden o no? Porque ya la plataforma está, está lista, yo ya, o sea, como les digo, eso es automático. Entonces, con la que yo estoy trabajando es la 811 y con la que ustedes están trabajando es la 81. Espérenme, denme un segundo, yo les envío eso a la universidad. O hagámoslo tal cual lo estamos haciendo hoy y prefiero continuar para no perder tiempo de la clase y yo les resuelvo eso hoy mismo, ¿ya? Yo me comunico hoy con la plataforma para que les den la posibilidad a ustedes de poder ingresar sin ningún inconveniente, ¿les parece? Gracias. Para Sí, doctor. que, sí, yo lo resuelvo ahí, no se preocupen. Lo bueno es que está todo ya arriba. Ahí ustedes van a tener todos los videos anteriores y las charlas anteriores, así es que por ese lado no se preocupen, muchachos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la charla anterior habíamos comentado, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando, perfecto. Entonces, habíamos quedado en los métodos anticonceptivos tipo dispositivos y estamos hablando de los dispositivos subdérmicos, ¿no es cierto? Habíamos hablado que era una excelente manera de, de liberar el principio activo y eso nos permitía de una u otra forma poder tener unas concentraciones más uniformes en la recepción del método. En este caso les voy a hablar del Implanon. El Implanon
es el nombre comercial, es el nombre de fantasía de este método anticonceptivo. Es conocido como el implante subdérmico y existen varios tipos de él. Existe uno que básicamente el principio de acción es el mismo, pero lo que cambia son las disposiciones de las barras. Por ejemplo, este tipo implanón viene solo de una barra que en su núcleo tiene más o menos un diámetro de 2 milímetros con una longitud de 4 centímetros, ¿ok? Y esa membrana que se encarga de darle paso al principio activo es más o menos de 0.06 milímetros de espesor, ¿ya? El núcleo, la sustancia que está en el centro del dispositivo, está compuesta de etilenvinil acetato y el 60% de tonorgestrel. Y la membrana básicamente lo que hace es que haya una liberación sostenida lenta. Como les digo, hay varios tipos. Hay uno que se llama Implanon, hay otro que se llama Implanon Next, hay otro que se llama Jaidel o Haidel. Básicamente lo que cambian no es en su componente, sino en el tiempo de uso, porque el que tiene 2 barras dura 5 años y el que tiene una solo dura 3 años, ¿ya? Pero básicamente, como les digo, el principio es el mismo. Este método tiene varias ventajas y como lo vimos la vez anterior, tiene un muy buen índice de Pearl. El tema con este método, como les dije yo, sobre todo a nivel local, es que gracias a que tuvimos a nivel ministerial una buena negociación, por llamarlo de esa manera, se empezó a usar de manera indiscriminada, sin escoger de buena forma a las pacientes, a las usuarias de él, y se fueron dejando de lado otros métodos que también son efectivos, que también son útiles, que también son baratos, que fueron cayendo en el desuso. En ese caso, le estoy hablando del dispositivo tipo T de cobre. Nosotros acá ocupamos el dispositivo tipo T de cobre 380A o también en algunas otras partes ocupan el LIPES o otro tipo de T. Gracias a que la instalación del dispositivo tipo T de cobre es a ciegas, pues puede generar muchas más complicaciones por iatrogenia que porque este es en vivo y en directo. Entonces, yo quiero que ustedes tengan claro que este método anticonceptivo tiene un muy buen índice de Pearl, pero que lo que genera complicaciones en el uso del mismo es sus efectos adversos, dentro de los cuales lo más importante son, y ojo que eso quiero que lo tengan claro, 1 de cada 10 usuarias presenta cuadros de cefalea intermitente, incluso continua, o exacerbación de síntomas previos en aquellas pacientes que tienen cefalea tipo migrañosa. 2, 1 de cada 10 pacientes, estoy hablando como el de Whiskas, 1 de cada 10 gatos, pero es verdad, 1 de cada 10 pacientes podría tener problemas de exantemas o problemas dérmicos a nivel facial. 1 de cada 10 pacientes presenta un incremento de peso entre un 3 y un 8%. Y otra cosa que es súper importante, que eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de los medicamentos anticonceptivos que solo tienen progestinas, es que 1 de cada 10 pacientes, perdón, 1 de cada 7 pacientes puede generar sangrados irregulares acíclicos que son difíciles de manejar. Me explico. Normalmente el Implanón lo que genera es una amenorrea en nuestras usuarias. Hay algunas pacientes que hacen todo lo contrario y es que presentan efecto de sangrado continuo de leve a moderado de forma regular, incluso mensual. Y otras que persisten con el ciclo mensual, pero que hace que sus ciclos sean más prolongados. Entonces, ese tipo de cosas genera que las pacientes renuncien al uso del método y que se pierda un recurso muy valioso. En el momento en el comercio, el implante está entre 120 y 150 mil pesos, ¿ya? Si nosotros ponemos eso en evidencia, pues estamos eliminando un recurso bastante bueno porque si nosotros lo prolongamos al uso de 3 años,
ahí evidentemente tendríamos la posibilidad de definir que este método es muy barato, porque 120 dividido en 36 es muchísimo más económico que las pastillas, ¿no es cierto? Y mucho más efectivo. Aquí lo que les quiero mostrar y lo que ustedes ven en esta gráfica, bueno, está vertical, pero este es el hombro, esta es la axila y es el sitio adecuado de inserción de una paciente, del implante a una paciente. Ojo, doctores, porque eso ustedes no lo van a colocar muy probablemente, pero sí van a llegar a su consulta para que ustedes lo extraigan, porque ustedes van a ser titulados como médicos cirujanos y deben primero observar el sitio donde fue instalado el método. Recuerden que siempre se coloca en la mano no dominante, es decir, en la mano en la que la señora no escribe, y observar porque es subcutáneo, no es intramuscular. Y muchas matronas que no tienen, no tienen la capacitación adecuada o se les olvida o tienen una mala técnica clínica, lo colocan muy profundamente y después de eso ustedes van a verse enfrentados a que la señora quiere sacarlo y no se puede. Entonces, según la casa farmacéutica, la barra tiene un tiempo medio efectivo de 3 años cuando es única y de 5 años cuando es múltiple. Pero eso es un tiempo medio, o sea, ese efecto se puede incluso extender hasta 5 meses. ¿Por qué les digo esto? No para que le digan a la señora que se confíe y se lo saque 5 meses después del vencimiento, sino para que ustedes sepan que está demostrado que el recuperar el ciclo normal después de que se ha usado el implante subdérmico es entre 3 y 5 meses. Esta es la correcta posición para la aplicación de un implante subcutáneo. Fíjense el ángulo en el que se debe colocar el catéter, el cual en su interior lleva la barra de preparado que se va a dejar instalada. Una vez que se ingresa, con este ángulo no mayor a 20 grados, se coloca de forma paralela a la superficie de la piel, se avanza hasta el tope del elemento o del trocar y después se activa el dispositivo que habitualmente tiene una palanca que empuja la barra de nuestro método. Recuerden que esto es previa aseptización local del área y de bloqueo con lidocaína o bupivacaína. Las ventajas que nos da este método es que no requiere atención por parte de la usuaria. Se coloca una vez y después el efecto que nos brinda es sostenido. Su eficacia no depende de la adhesión que tenga la usuaria al método. Es muy eficaz y es reversible. No tiene unos efectos adversos muy serios. De hecho, en pacientes tienen bastante buenos criterios de elegibilidad. Disminuye, y eso entre comillas, de acuerdo a lo que les expliqué hace un ratito, la pérdida de sangre en comparación con las menstruaciones espontáneas. Tiene una menor dosis de progestinas que las píldoras y los anticonceptivos inyectables. No está acompañado de un estrógeno y obviamente evita el primer paso hepático. Esas son las ventajas. Además, el inicio y el término de su uso depende del personal que lo haya colocado y la técnica de inserción requiere de cirugía menor para su extracción y para su colocación. Eso es una ventaja porque no se hace a ciegas. Tiene desafortunadamente alta prevalencia de sangrado endometrial impredecible y obviamente que el costo aumenta si no se cumplen los tiempos de administración. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo ven, fíjense que después de 8 horas de aplicado el método, vamos a encontrarnos con que las concentraciones son muy buenas y se mantienen sostenidas hasta el punto del 6º mes. Es decir, si nosotros colocamos el implante prácticamente al día 4 por poscolocación del método, ya la paciente se encontraría protegida. Y estos son los niveles séricos después de que se ha colocado la barrita subcutánea a cada una de nuestras pacientes.
Entonces, ¿cómo actúa? Básicamente inhibe la ovulación, aumenta la viscosidad del moco cervical y hace que el endometrio no sea receptivo. Como les dije, hay varias más. Dígame, doctora. Disculpe, para hacer un traslape de método anticonceptivo, por ejemplo, de pastilla a Implanol. Idealmente, mire, doctora, idealmente, si la paciente le solicita eso, por seguridad y de acuerdo a la adaptación de la paciente, uno lo que hace, si la paciente está con pastilla, con anticonceptivos orales, uno le solicita un test de embarazo en orina. Si el test está negativo, se le coloca el Implanon y 4 días después se asume que la paciente está protegida. Explicándole lo que yo les acabo de explicar a ustedes. Recuerden lo que hablamos en la primera charla. Las pacientes descansan la obligación y la responsabilidad de la anticoncepción en ustedes. Y ustedes simplemente son guías. Ustedes simplemente son orientadores de métodos anticonceptivos. No son los dueños de la sexualidad de los pacientes. Porque muchas veces las pacientes, por mala información nuestra, consideran que el método anticonceptivo es algo como cambiar la crema de manos o como cambiar el labial y no, ustedes se están dando cuenta que no es así. O sea, nos hemos gastado en ese momento más de 3 horas conversando sobre los posibles efectos que puede tener un anticonceptivo en una mujer. Y las mujeres, como esto se le ha dado tanta propaganda comercial, consideran que el mejor método es el que las pone bonitas, que es el que no las hace subir de peso, el que las hace caer el pelito, que no tienen vellos en su rostro, etcétera, 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 sin tener en cuenta todo lo que yo les acabo de hablar, como lo es el primer paso hepático, las posibilidades protrombóticas, el aumento de la ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos, cada uno de ellos tiene un fuerte. Por ejemplo, el Implanon, que es el que más se ocupa ahora, tiene el doble efecto de aumentar la viscosidad y al igual que el Norplan. Entonces, nosotros no tenemos ninguna diferencia en cada uno de ellos. A mí lo que me interesa y que me parece súper bueno es cómo disminuye la cantidad de hormona después de que uno retira la barra de la paciente. 1 hora, 10 horas y 100 horas. O sea, si ustedes ven, se supone que aproximadamente 4 días después ya no hay una dosis terapéutica a nivel sistémico de la paciente. ¿Por qué? Porque muchas pacientes dicen, no, es que yo me puse el implante y nunca más volví a quedar embarazada. Entonces hay que investigar cuál ha sido la causa por la cual la señora no se puede embarazar, pero claramente esa no ha sido la causa, ¿ok? Entonces, es importante también, y ojo con eso, doctores, que muchas veces, y que es lo más práctico también, que las pacientes acuden a nosotros a retirarse el implante y a colocarse uno nuevo. Entonces, deben tener ustedes claro que en el 5 días post aplicación de la nueva barrita, la paciente aún no tiene, 4 días, la paciente aún no tiene dosis terapéuticas anticonceptivas en su cuerpo. Entonces, en ese traslape, uno aproximadamente les pide, yo personalmente les digo que las cito a un control 1 semana después para mirar cómo quedó el área donde se aplicó el implante, pues ustedes se podrán imaginar que con la colocación se pueden presentar equimosis locales que pueden llegar a incluso infectarse. Entonces uno revisa que la colocación haya sido adecuada, que se palpe la barra, que esté móvil y que no le genere molestias a la paciente y con eso uno aprovecha para darles el chip libre y que puedan estrenar su método anticonceptivo. ¿Ok? Doctor. Dígame, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está mi doctor? ¿Con quién hablo? Con Loreto. Hola Lore, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo quería preguntarle, porque yo utilizo el Implanon, pero hace hartos años ya, casi 7 años, ¿Ya? y el ginecólogo me dijo que cuando uno lo ocupaba por mucho tiempo, tenía muchas desventajas, me dijo como que era súper malo, que lo tenía que cambiar, que que podía tener síntomas como de menopausia, menos remineralización ósea, como me asustó mucho. Bueno, Y mira, quedé eso es así verdad, como... Lore. Parcialmente verdad, ojo con eso, porque una verdad a medias puede también ser una mentira. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la depoprodasona y de la medroxiprogesterona, cuando hablamos de los anticonceptivos inyectables trimestrales? Es el mismo principio activo. Está descrito que las progestinas
presentan alteraciones a nivel de la reabsorción ósea, de la remineralización ósea, y así también como el metabolismo a nivel de las glándulas mamarias. Luego, el implante tiene una disminución, ojo, que no es desaparición de ese efecto adverso, o sea, puede presentarse como un efecto secundario al implante, pero después de 2 ciclos. ¿Qué es lo que dice? Y ahora, eso es reversible si nosotros damos una pausa en el manejo. Me explico. Si tú llevas 6 años con el Implanon, lo correcto sería que tuvieras un descanso para volver a ocuparlo. Habitualmente yo les doy 6 meses con el beneficio que no, porque es tiempo dependiente el efecto. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, con pacientes que les gusta estar en amenorrea, es darles el anticonceptivo que les genere ese tipo de estado, y después les doy 6 meses de anticonceptivos combinados. Algunas incluso no quieren tomar más hormonas y prefieren hacerlo con anticonceptivos de barrera, y posteriormente reiniciamos el uso del anticonceptivo previo y volvemos a empezar. ¿Ok? Ah, Pero perfecto. sí, ahora no es que tengas más síntomas menopáusicos, no es que no vayas a poder ser mamá, no es que se vaya a disminuir tu reserva ovárica, no, eso no es así. Lo que sí está descrito es alteraciones en la remineralización ósea, pero ojo que eso también depende de cada paciente. Si está descrito en los estudios, está demostrado que puede presentarse. Entonces uno, para evitar ese tipo de problemas, básicamente lo que hace es generar un espacio de descanso para que la paciente vuelva de nuevo a ocupar el método por un ciclo no tan corto. ¿Ok? Ya, ¿Quedó, muchas gracias, quedó claro? doctor. Ok. Muy bien, Sí, Lore. súper. Entonces, las variables Doctor, metabólicas disculpe. del uso del Implanon, básicamente, que uno ve si existen o no diferencia entre el Implanon y el Norplan. Como ustedes lo ven en ese cuadro, básicamente en el metabolismo de los lípidos y en de los hidratos de carbono no hay una significancia clínica entre uno y otro, lo que lo hace métodos similares, ¿ok? Porque antes nos habían dicho, no, es que ocupe mejor el Norplan, porque el Norplan tiene menos alteraciones a nivel del perfil hepático, del perfil lipídico, incluso tienen menor cantidad de sangrado. No, son exactamente iguales, así es que lo pueden colocar cualquiera de los dos. Entonces, como conclusiones, la eficacia anticonceptiva del método casi que es inmediata, independiente del cumplimiento de la usuaria, tiene un rápido retorno de la ovulación después del retiro, es muy confiable. Fíjense que el índice de PER iba desde 0.0 hasta 0.016, con un intervalo de confianza de 95%, y con el uso cotidiano va básicamente al 0.06, o sea, es prácticamente comparable con el uso de las esterilizaciones quirúrgicas. Es muy aceptable en nuestras usuarias, puede ser usado por todo tipo de mujeres luego de recibir una orientación adecuada, toda la que quiera. Si no hay restricciones, y alguna de las que tengan restricciones pueden ser iguales a la de los otros métodos. En general, la satisfacción usuaria dicen que es un método muy bien tolerado y que tiene baja incidencia de efectos colaterales de alto impacto. O sea, los efectos colaterales son de bajo impacto, sobre todo en variables metabólicas, y sin un efecto considerablemente significativo sobre la mineralización ósea. ¿Ok? No sé por qué, vamos a ver si se nos corta, porque me acaba de salir el anuncio de los 10 minutos. No sé si sea tan así, que se me va a cortar en 10 minutos o no, pero cualquier cosa nos volvemos a conectar como lo hacemos siempre, ¿vale? Bueno, básicamente esta es la técnica de remoción. Se busca, se fija en la parte distal la barra, se bloquea con lidocaína u bupivacaína, se hace una incisión puntiforme a través del orificio de ingreso, y con ayuda de una pinza mosquito o una Kelly Baby se hace la extracción. ¿Ok? Vamos a conversar con respecto a los métodos no hormonales que son reversibles. Y ahí quiero que entremos a la anticoncepción con métodos naturales. ¿Ok? El coito
interruptus o método del retiro es un método básicamente muy común que nos ayuda a suprimir la posibilidad de ascenso de los espermatozoides con respecto a la eyaculación. El problema de coitus interruptus es básicamente que este método no garantiza que en la secreción a través de las glándulas previas a lo que fue la eyección espermática existan espermios que hayan quedado rezagados en la vida urinaria y que puedan llegar a ascender a través del moco. Número 1. Número 2. Hay pacientes que tienen problemas con respecto a la eyaculación, lo que conocemos como eyaculación precoz o eyaculación incontrolable, que pueden generar pequeños episodios de eyaculación que pasan desapercibidos y no logran ser controlados y podrían generar disminución en la eficacia del método. Como ustedes lo vieron, tiene un muy mal índice de Pearl y no está recomendado realmente como un método anticonceptivo. Hay otros métodos que sí han sido bastante estudiados, como son los métodos de abstinencia periódica o planificación familiar natural, que se han estudiado básicamente con el fin de generar un ciclo, como su nombre lo indica, lo más natural posible, pero que tiene el problema y es que solo puede utilizarse en aquellas mujeres que conocen de forma clara y de forma amplia cómo son sus periodos o sus ciclos ovulatorios. Recuerden que el ciclo ovulatorio es algo complejo y que no necesariamente es algo periódico siempre. También podemos hablar de lo que conocemos como el método del ritmo o el método Gino-Naus, que básicamente consiste en determinar cuál es el primer día de la ovulación, cuál es el primer día del ciclo, y eso es el primer día del sangrado, y a ese día en mujeres que tienen ciclos de 28 días, sumarle 11, y luego el día 12, 13, 14 son los días más fértiles de ese ciclo. Pero si a eso le podemos decir que hay mujeres que tienen ciclos de 30, ciclos de 31, 35 días, podríamos tener en juego 1 o 2 días en los cuales puede haber la posibilidad de un embarazo. Además, recuerden ustedes que la vida de un espermio asciende a las 72 horas. Luego podría presentarse que esa paciente en el último día de su periodo fértil pudiera embarazarse con este tipo de método. El método sintotérmico o método de temperatura también es un método bastante ocupado, pero bastante erróneo, porque la temperatura corporal de la mujer cambia en el momento de la ovulación, pero no solo en el momento de la ovulación, también puede presentarse aumentos de temperatura por cuadros infecciosos o por algún tipo de alteración metabólica que puede generar decisiones erradas en el tiempo. Y el otro, el término de Billings, que más adelante lo vamos a ver en profundidad, que es aún más erróneo, porque es el señor Billings con su esposa empezaron a mirar cuáles eran las características del flujo de acuerdo a la mucosidad que tenía su esposa en los diferentes días del ciclo y fueron haciéndolo desde el punto de vista cualitativo hasta el punto de vista cuantitativo, dándose cuenta de que la filancia y la adherencia del moco cambiaba en el punto de la ovulación. Ustedes se podrán imaginar que siendo la vagina un sitio húmedo que está expuesto a cambios continuos del pH, puede también generar alteraciones a nivel de la viscosidad del moco sin estar presente algún tipo de signo ovulatorio y eso también puede generar falsas interpretaciones. Y obviamente el método que ocupaban nuestros abuelos, que era uno de los métodos que ha sido uno de los métodos más cuestionados, que es el método de la lactancia materna, en el cual básicamente se asumía que las dosis altas, que las dosis altas de prolactina inhibirían, harían un feedback negativo con respecto a lo que es el ciclo de la liberación de la GnRH, FSH, LH, luego no habría reclutamiento, no habría
corte folicular, no habría crecimiento de folículo dominante, pues luego no habría ovulación. Pero eso es idiosincrático en cada mujer y depende de la frecuencia de la lactancia de cada una. Entonces muchas creían que los primeros 40 días era suficiente y la lactancia era un método perfecto para anticoncepción, pero resulta que eso va determinado directamente con las concentraciones de prolactina, y ustedes saben que la prolactina se produce como estímulo de la succión desde el recién nacido con el complejo areola-pezón, y eso haría que muchas mujeres pudieran restablecer sus ciclos normales antes de tiempo y podría generar fallas en el método. ¿Ok? Entonces, estos métodos anticonceptivos se supone que, bueno, esto ya lo expliqué, se supone que tienen una eficacia que depende si la pareja está dispuesta durante el uso de algún tipo de método durante el coito, hablando del coito interrumpido, y se han presentado entre 4 y 19 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso. La eficacia puede reducirse aún más por el que el líquido espermático de una eyaculación reciente, que sea menos de 24 horas, que haya permanecido en el pene y en la uretra, y como les decía yo, pueden haber algunos espermios rezagados. O sea, si nosotros lo evaluamos, también podría generar problemas de pareja desde el ámbito de la sexualidad, porque puede reducir tanto el placer femenino como el masculino, y de una u otra forma estamos exponiéndonos a enviar a esa pareja o a la exposición ante infecciones de transmisión sexual. O sea, el método del coito interrumpido, por donde ustedes lo vean, no es adecuado porque no genera placer sexual, porque no genera una protección adecuada, y lo peor de todo es que expone a la pareja al contagio de infecciones de transmisión sexual. Si ustedes me lo preguntan a mí, porque hay muchas parejas que con el respeto de las doctoras, dicen que ocupar un condón es como comerse una paleta sin haberle quitado el envoltorio. Entonces yo les cuento, doctores y doctoras, que esa falsa cultura machista y una cultura ignorante, que es el que tiene la gran mayoría de nuestra población, porque dicen yo prefiero hacer el coito interrumpido. Perdónenme un segundo, chicos. Perdónenme un segundo que me están tocando la puerta. Dame un segundito. Gracias, muchachos. Entonces, yo les decía que hay muchas parejas que dicen que el método del coito interruptus, asociado, por ejemplo, al uso de una esponja o asociado al uso de un espermicida, que a ellos les genera gran seguridad de que no va a suceder ningún problema. Entonces, ustedes tienen que ser enfáticos y tienen que ser muy claros en suministrarles esta información, a pesar de que ustedes también saben que muchos de nuestros usuarios no los van a pescar, pero su obligación como tratantes y como personal de salud es esclarecer bien este tipo de cosas. ¿Ok? Con respecto a la planificación natural, para conversar un poco más acerca de ello, básicamente se ocurre